Ahora sí, don Pepe. Adelante, Francis. Don Pepe, con usted siempre tenemos muchas cosas de qué hablar, pero la primera pregunta es obligada ante la preocupación de muchos de los trabajadores que durante esta pandemia han quedado detenidos y no se sabe de qué va a pasar con su salario 13. Usted la otra vez nos dijo que estaban avanzando, pero no hemos escuchado y queremos una luz en el camino sobre este tema. Tienes razón cuando dice que no hemos avanzado porque desde aquella reunión en el Palacio con el presidente de la República, donde él inclusive instruyó al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, al ministro de Trabajo, para que se construya, así dijo él, una solución al tema de los trabajadores de fase 1, que es donde está el problema. Porque los trabajadores de fase 2, como ustedes saben, lo que se hace un subsidio al salario. Y como se hace un subsidio, sencillamente el empleador está obligado a otorgar la regalía pascual completa. En la otra fase, que es la 1, es totalmente distinto, porque ahí no hay salario, sino un aporte de 8.500 pesos. En consecuencia, hay que decir que los funcionarios gubernamentales, a partir de esa instrucción del presidente, han estado en contacto con el sector empresarial. Ellos nos confesaron que buscando que el sector empresarial como que se solidarice con el tema y que el gobierno ponga una parte y ellos otra parte, los empresarios. Nosotros, conociendo cómo piensa el sector empresarial, le advertimos precisamente al ministro de CAN, Luis Miguel de CAN, que tenía que tener cuidado y no confiarse mucho en esa espera para una respuesta del sector empresarial, porque por lo general los empresarios no son tan generosos con causas de ese tipo, y como han estado predicando el tema de la situación que las empresas tienen, nosotros consideramos que debe ser desde el Estado que se busque la solución. Ahora, recientemente, en la reunión más reciente que tuvimos con el ministro de Trabajo, él nos planteó que a más tardar este próximo lunes va a haber una reacción del gobierno con respecto al tema y que posiblemente ya hayan encontrado una vía de hacer efectivo este pago. A nosotros nos gustaría que esto se produzca, porque ustedes saben que hay en el escenario muchos ingredientes preocupantes que junto todo en una costelera pueden hacer difícil entonces la situación de diciembre. Y eso hay que evitarlo, ¿verdad? Dando una respuesta a estos trabajadores que sea una respuesta medianamente satisfactoria, por lo menos medianamente. Pepe. ¿Cuál es la posición, Pepe, allá de los empresarios? Bueno, tú has dicho que ellos plantean que lo pague el salario 13 el gobierno conjuntamente con ellos en fase 1. Esa es la visión del sector gubernamental. El sector gubernamental, esperar, buscar del empresario como la solidaridad, el apoyo. Pero la posición de los empresarios, ¿cuál es? La actitud del empresario ha sido la que, como lo conocemos, Domingo, por lo menos yo creo que tú, Fafa y yo conocemos bien a estos amigos, ¿te entiendes? Y su posición ha sido, no, nosotros no podemos, ¿entiendes? Nosotros no podemos. Que no pueden. Negativa ha sido la de los empresarios. Claro, sí, que se aplique el código y ya, ¿entiendes? Y tú sabes que si se aplica el código, Domingo, estos trabajadores quedan prácticamente excluidos porque el código no garantiza la aplicación de la 12ª parte del salario, porque no han trabajado más de 2 meses y un mes. De manera que eso no es salida. Entonces, en ese orden, lo que le dijimos nosotros, señores, no se confíen en una respuesta empresarial, en una colaboración empresarial, porque conociéndolo a ellos como son, sabemos que no van a cooperar. Es más, ahora mismo, por ejemplo, yo le puedo decir a Rumba, ustedes ven, por ejemplo, ese salario de 8.500 pesos, que, como digo, ni siquiera es salario, sino un aporte gubernamental. Las AFP, la inefable AFP, están
descontando de ese salario el monto por administración a esos trabajadores de fase 1 que cobran esa miseria tan precaria, y ellos le están descontando, se cobran, Fafa, por concepto de administración. O sea, el Estado le está pagando a la AFP esa parte directamente. No, ellos se la descuentan de los 8.500. Se la descuentan en el banco. Se la descuentan, exactamente. Entonces, yo digo, ¿verdad? Gente que tiene ese tipo de actitud, de comportamiento, ¿qué tú puedes esperar de ellos cuando están haciendo un descuento? El tiro, tú ves como cuando tú tienes una cuenta de ahorro, un banco, que si tú no mueves la cuenta... Una deducción automática ilegal. Una deducción automática ilegal. Entonces, uno dice, ¿y qué mentalidad que tienen? O sea, ¿cómo piensan así? ¿Cómo no se dan cuenta, verdad? Que hacer esto, incluso la propia imagen de ellos, verdad, que de por sí está muy cuestionada, pues se cuestiona más, pero don eso Pepe, lo están haciendo. O sea, una pregunta, don Pepe. ¿Ustedes tienen conocimiento de empresas que solamente deja que le llegue al empleado la parte del gobierno y ellos no están cumpliendo con la otra parte que le corresponde en este marco de la ayuda de fase? En el plan fase 2, Patricia, en el plan fase 2, se puede y se da el caso en el 2, ¿entiendes? Porque en el 2, ¿sabe lo que el gobierno está haciendo? Es subsidiando, de hecho, al empleador para que mantenga la empresa abierta y al trabajador activo, ¿entiendes? Eso es lo que está haciendo. Entonces, muchos empresarios, ni cortos ni perezosos, cogen y entonces buscan fórmulas para no hacer el completivo salarial, o sea, el completivo salarial que están obligados a hacer. Pero cuando se denuncia el tema, el trabajador lo denuncia, acudimos nosotros, etcétera, etcétera, bueno, pues se restablece el asunto y se retoma. Pero intentan, ¿verdad?, eludir la responsabilidad que tienen con ese aspecto que es importantísimo para ese tipo de trabajador, porque se trata de empresas que nunca han cerrado, en realidad. Se mantienen abiertas. Termina siendo casi un tema ilegal, don Pepe. Más que de irresponsabilidad, es ilegal prácticamente. Así y entonces el seguro, ¿han estado vigentes o no los seguros médicos? Mire, de la reserva del sistema de seguridad social se está pagando la salud. Primero se estableció una cobertura por 60 días, después por 30 días más, ahora por 30 días más, y se ha tomado esa medida. O sea, desde el gobierno se ha protegido al trabajador y la familia en el aspecto salud. Ahora hay que decirle a ustedes, en el aspecto previsional, que es la parte de la pensión, la parte de AFP, ahí no es. Ahí, ese trabajador que está en fase 1 está dejando de hacer su cotización al sistema de seguridad social. Y lo que le decía ahorita es que las AFP, sin ese trabajador estar cotizando porque no puede hacerlo, del subsidio que el gobierno otorga, que no es salario, se están descontando, ¿entiendes?, el monto que por la administración ellas cobran como si ellos estuvieran recibiendo un salario normal, y no es así. Entonces, Pepe, ahí está el desafío. Estas navidades pueden ser muy tétricas para los trabajadores si no se resuelve este conflicto. ¿Tú crees que la solución de autorizar a entregarle una parte a los trabajadores del volumen de las pensiones que ellos han acumulado no sería una solución intermedia? Nosotros hemos dicho la inconveniencia de esa acción, partiendo de que, como sabe, FAFA, el sistema de seguridad social, tiene un compromiso con la vida del trabajador laboral, en el sentido de que al llegar al retiro tiene que haber una responsabilidad de compensarlo. Y lo que hemos dicho es, hay que eliminar el sistema de AFP, hay que transformarlo en un sistema que sea distinto para que se puedan otorgar en este país pensiones reales. Pero eso es una decisión para el futuro. Estamos hablando ahora, frente a esta crisis. El reclamo de que hay que devolverle una parte a ellos son los propietarios, sería una solución. Nosotros consideramos que no sería conveniente, porque entonces eso crearía, Fafa, un tema,
que podría alentar, por ejemplo, a que cada vez que hay un problema, porque el problema va a haber siempre, bueno, pues entonces se haga un descuento y se tocan. Nosotros consideramos que no debe ser de ese fondo base de los trabajadores, que debe irse a la ganancia de las AFP, es decir, a las utilidades que las AFP han obtenido exageradas. Entonces, sin tocar el fondo base del ahorro de los trabajadores, si hay que tomar fondos para mantener el subsidio a los trabajadores, debe hacerse de esa ganancia especulativa de las AFP, no del fondo base, porque si se afecta el fondo base, a la hora de la verdad, no van a lograr obtener. Pero entonces, esa demanda, si ustedes no movilizan a la clase obrera, no le van a hacer caso. Si ustedes no movilizan al país, a los trabajadores, porque eso con demanda oral, no es verdad que las AFP le van a hacer caso a eso. Estamos en eso, Fafa. Ahora mismo hay 17 diputados encabezados por Pedro Julio Alcántara, que es el obrero de verdad. Que tú conoces bien, ¿verdad? Claro. Está Castillo, Rafael Castillo, está uno de Frente Amplio, Juan Dionisio, está uno de Alianza País, Pedro Martínez. Esos 4 diputados encabezan un bloque de unos 17 diputados que estamos, Domingo, que tanto ha abogado por eso, estamos ahora en un proceso para ir a una modificación profunda de la ley de seguridad social, que incluye eso que está diciendo Fafa, pero para hacerlo sabemos que no basta con los 17 diputados, también hay que hacer, como Fafa dice, grandes movilizaciones que determinen que esta ley de seguridad social pueda tomar otro curso, pueda ser echada hacia atrás en muchos de sus aspectos y retomada desde otra visión. Pero entonces, don Pepe, eso quiere decir que prácticamente los empleados han quedado solamente dependiendo del apoyo y la ayuda del gobierno. Porque si no se hubiese dado fase, muchas empresas no han cumplido con esa contrapartida que le tocaba de fase. Algunos han querido hacer diabluras con eso. El tema de la AFP, entonces que se lo cobran de la parte que da el gobierno. Y con el tema de la seguridad social también ha sido el gobierno. Y si nos vamos al salario 13, que por lo visto va a ser más negro de lo que uno esperaba, pues realmente el empresariado ha estado relativamente cómodo a pesar de la crisis, a pesar de que sabemos que están enfrentando situaciones. Si el gobierno hubiese entrado la mano, esto hubiese sido el despelote. Hubiese habido una crisis en este país, hubiese habido un estallido en este país similar a lo que pasó en Guatemala recientemente, ¿verdad? Si no es por eso que le hemos dicho al presidente Abinader que suspender los subsidios estos, como se ha planteado en diciembre, es altamente peligroso y que estos subsidios hay que mantenerlos por lo menos hasta que la crisis concluya, hasta que se reincorporen los trabajadores a la producción de manera total o casi total, porque si se retiran estos subsidios ahora, en manos de quién quedaríamos, como le está diciendo. El sector empresarial no va a responder a eso. La actitud que ellos tienen, al contrario, es tratar muchas veces de sacar partido del tema que está ocurriendo, inclusive proponiendo a los trabajadores liquidaciones por debajo de lo que la ley establece, ¿entiendes? Extendiendo a veces las suspensiones de una manera exagerada, inclusive aprovechando los subsidios para no cumplir con ciertas responsabilidades que ellos tienen y haciendo que se tengan que mantener subsidios en caso en que ya no es necesario, porque las empresas están en condiciones de mantener su producción en plenitud y no lo están haciendo. Eso es así. Finalmente, Pepe, la dimensión del problema de los cancelados y el pago de las compensaciones que está obligada cada institución a pagarle, ¿cuál es? Porque esta gente, ¿verdad? Si no le pagan doble sueldo, si no le pagan sus prestaciones, después de haber trabajado tantos años, están en una situación dramática. ¿Cuál es la dimensión de ese problema? Bueno, ese es un problema de alta preocupación. Eso hay que decirlo así. Porque hay trabajadores de estos que están en estado de suspensión y de otros que ya han sido, como se dice. Pero estoy hablando del sector público. Del sector público. Entonces, en el sector público hay un tema de
una acumulación de cancelaciones que se han producido, una falta de respuesta por razones económicas en el aspecto de asumir los cálculos que el MAS le hace, por ejemplo, a cada trabajador. Es importante entender lo siguiente. Si se producen cancelaciones masivas, ¿verdad?, como se están produciendo en algunas áreas, y no se da respuesta desde el punto de vista de las liquidaciones de esos trabajadores, podría haber entonces otro tipo de reacción, que si se mezcla con el tema de la gente que va a quedar fuera de patí, de quédate en casa, de aquello de los fases, etcétera, etcétera, usted está creando un ingrediente explosivo, poniendo un ingrediente explosivo en la coctelera, que detallar, ¿verdad que sí? Entonces el país podría haberse abocado a situaciones que quizá no tengamos que propiciar a ninguno de nosotros. Son cuestiones que se pueden dar de manera espontánea. Entonces, hace falta que los responsables asuman eso. Si no hay una movilización de los trabajadores, no le hacen caso. Esa es mi visión. Sí, no, esa es la verdad, Fafa. Entonces bueno. en ese orden, en ese camino se va, porque ya de hecho esos trabajadores, ¿hacia dónde van? Ellos vienen hacia aquí, ellos vienen hacia allá, ellos vienen hacia uno, buscando apoyo, respuesta para poder tener una salida a esa situación. A eso se suman los pensionados, que quiero aprovechar a Rumba para decir eso, porque si no, entonces me condenan si no lo digo. Usted sabe que los pensionados, el gobierno anterior, de Danilo, le dio pensión a 8,000 pesos, le elevó las pensiones a 8,000 pesos. Pero ocurrió que entonces a los viejos se la dejaron en 8,000, que son la mayoría. Y entonces a los nuevos le están saliendo 10,000. Y hay un lío del diablo ahí. Ya ustedes saben por qué. Porque ahora esos pensionados, que son todos del mismo rango, porque son los viejos Fafa del Seguro Social y Domingo que conocemos, dicen que por qué los más viejos están recibiendo 8 y los más nuevos están recibiendo 10. Quiero decir que eso fue en un mismo gobierno, en el gobierno anterior. Pero ¿qué se le estaba pidiendo a este gobierno? Que iguale los pensionados, sencillamente, que iguale lo de 8 a 10 para que reciban la misma compensación. Y eso ha comenzado un estado de movilización ya en sectores, en pueblos como Barahona y otros, que se puede también extender a todo el país. Los señores pensionados, gente ya mayores, ¿verdad?, reclamando que se les respete ese derecho, que se les reconozca ese derecho también. Bueno, un viernes negro con tantas informaciones negras. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Muy amable de tu parte por conversar con nosotros aquí en este rumbo de la mañana. Gracias, siempre, Pepe. Siempre.